Hoy exploraremos la vida de uno de los personajes más enigmáticos de la historia bíblica. Aparece de manera esporádica en los relatos, desde tiempos anteriores al nacimiento de Cristo hasta milenios después, dejando un aura de misterio. ¿Habrá vivido tanto como Matusalén? Vamos a investigar y desentrañar todo lo que la Biblia revela sobre este intrigante personaje llamado Melquisedec. Este video promete transformar tu comprensión. Por eso, como siempre, te animo a darle like, dejar un comentario, suscribirte al canal y vamos al contenido. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia o Mi Rey es Justo, ocupa un lugar singular en las Escrituras, desafiando las normas establecidas para líderes religiosos y políticos. Su figura enigmática emerge a lo largo de la narrativa bíblica, revelando aspectos únicos que capturan nuestra atención. Su primera aparición se remonta a tiempos antiguos, aproximadamente 2 milenios antes de Cristo, cuando se encuentra con Abraham en un momento de conflicto y victoria. Después de una intensa batalla entre reyes aliados y los 5 monarcas del Mar Muerto, Abraham, el patriarca hebreo, regresa triunfante con sus hombres hasta Dan, en el extremo norte, entre los densos bosques de Mamre. Un sobreviviente de los enfrentamientos se apresura a encontrar a Abraham, llevando consigo noticias urgentes y sorprendentes. Entre el susurro de las hojas y la quietud interrumpida por la urgencia del momento, Abraham escucha atentamente las palabras del mensajero, su rostro reflejando la seriedad del mensaje. Lot, su sobrino, había sido capturado durante los conflictos, llevado junto con sus posesiones y familia como prisionero. La noticia enciende en Abraham una furia ardiente, un fuego interior que lo impulsa a actuar de inmediato. Reuniendo a sus 318 hombres entrenados, nacidos en su propio hogar, Abraham emprende una misión de rescate audaz. Decidido a encontrar a su sobrino con vida más allá de las fronteras conocidas, desafiando los límites del miedo y la vacilación, avanzan hacia el norte en la oscuridad, alcanzando Jobá cerca de Damasco bajo el manto estrellado de la noche. Lanzan un ataque sorpresivo, el sonido de espadas resonando en el silencio nocturno, mientras los gritos de batalla reverberan entre las colinas. Abraham y sus hombres luchan con valor y determinación, asegurando la victoria en las sombras de la noche. El clamor de la batalla se apaga ante la habilidad y la determinación de sus guerreros, liberando a los cautivos y derrotando a los enemigos. En el silencio que sigue a la batalla, Abraham se encuentra con una figura misteriosa. Melquisedec, el rey sacerdote de Salem, emerge de entre las sombras con una autoridad y serenidad impresionantes. Melquisedec aparece de manera repentina en el relato bíblico, sin genealogía u origen claramente definidos. Es presentado como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sin detalles sobre cómo alcanzó tal posición de autoridad. Su identidad es un enigma que desafía una comprensión completa, centrando el relato en su encuentro con Abraham después de la batalla donde este último rescató a Lot, su sobrino. Melquisedec emerge como una figura enigmática y excepcional, desempeñando los roles de rey y sacerdote, esencial para la comprensión de ciertos temas en la narrativa bíblica. Avanza hacia Abraham con paso firme. Su presencia imponente domina el escenario post-batalla. En sus manos porta pan y vino, símbolos de sustento y comunión que trascienden las palabras, alcanzando el alma. Abraham, lleno de reverencia ante este encuentro único, se inclina ante Melquisedec, reconociendo la grandeza delante de él. En un gesto de profundo respeto y devoción, Abraham acepta el pan y el vino de Melquisedec, símbolos de bendición y comunión espiritual. Entonces, Melquisedec alza sus manos hacia los cielos, pronunciando bendiciones sobre Abraham con palabras que resuenan más allá del tiempo y el espacio, cargadas de poder y significado divino. Reconoce la bendición de Dios sobre Abraham, el escogido del Altísimo, destinado a una misión que va más allá de la comprensión humana. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, 19 y 20. En esta escena de comunión y bendición, Abraham siente un llamado a la gratitud y la reverencia en su corazón. En un gesto de reconocimiento y sumisión, entrega a Melquisedec el diezmo de todos los tesoros conquistados en la batalla,
reconociendo la autoridad espiritual y la bendición que emanan de la figura única de Melquisedec. Este diezmo no es simplemente un acto de generosidad material, sino una muestra de sumisión y devoción, una expresión tangible de fe y confianza en el plan divino que se desenvuelve ante él. La figura teológica de Melquisedec desafía las normas establecidas en la tradición bíblica al combinar los roles de rey y sacerdote, una dualidad que normalmente estaba separada en las prácticas religiosas y políticas de su tiempo. Mientras que más adelante Dios prohibiría a los reyes de Israel asumir el papel de sacerdotes y viceversa, Melquisedec se presenta como un sacerdote del Dios Altísimo, sin relación directa con el pueblo de Israel ni con el pacto posterior establecido con Abraham. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido resalta su singularidad y subraya su significado teológico. Su existencia previa al pacto con Abraham sugiere que no estaba sujeto a las leyes y tradiciones específicas del pueblo hebreo, sino que actuaba como representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esto lo convierte en una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio trasciende las barreras étnicas y culturales humanas. Además, Melquisedec es recordado por bendecir a Abraham, reconociéndolo como un instrumento de Dios y otorgándole una bendición significativa tras su victoria en la batalla. Esta interacción entre Melquisedec y Abraham destaca la autoridad espiritual y el papel del sacerdote como mediador entre el hombre y Dios, incluso antes de la institución formal del sacerdocio levítico. Más adelante, se hace una posible segunda mención aproximadamente un milenio antes de Cristo, consolidando aún más el aura de misterio que rodea a Melquisedec. El Salmo 110, uno de los más citados e interpretados del Antiguo Testamento, presenta una visión poderosa y poética del reinado y sacerdocio de Cristo. En este salmo, David describe una visión en la que Dios invita a otra figura, también llamada Señor, a sentarse a su derecha. Esto representa una posición de supremacía y autoridad, destacando la exaltación y soberanía del Mesías sobre todas las cosas. Aunque el salmista no menciona directamente a Melquisedec, muchos estudiosos ven en este pasaje una referencia al sacerdocio de Melquisedec, especialmente por su excepcional papel como rey y sacerdote. En este sentido, Melquisedec aparece como un precursor del Mesías, cuyo sacerdocio y reinado superan las limitaciones terrenales y temporales. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y aceptó el diezmo, Cristo es exaltado a la derecha del Padre como sumo sacerdote y Rey eterno, intercediendo por los creyentes y gobernando sobre toda la creación. La asociación entre Melquisedec y la figura invitada a sentarse a la derecha de Dios en el Salmo 110 destaca la relevancia teológica de Melquisedec como una representación de Cristo, anticipando la obra redentora y exaltada de Jesús. La conexión entre Melquisedec y Jesús como sumos sacerdotes eternos es una de las más intrigantes y significativas en la teología bíblica, llevando a numerosos estudiosos a considerar a Melquisedec como un tipo de Jesucristo. Este enfoque no solo subraya la singularidad de Melquisedec como una figura enigmática del Antiguo Testamento, sino que también resalta su importancia profética en la comprensión del papel redentor de Jesús. Una teoría que relaciona a Melquisedec con otras figuras bíblicas, como Noé, Set e incluso ángeles, se basa en la ausencia de detalles sobre su genealogía y origen. La aparición misteriosa de Melquisedec, sin un comienzo ni un fin registrados en las Escrituras, sugiere una trascendencia y una singularidad que simbolizan la eternidad de Jesucristo. Esta interpretación enfatiza la figura de Melquisedec como una anticipación del Mesías, cuyo origen y naturaleza van más allá de las limitaciones humanas. Además, la conexión entre Melquisedec y Jesús como sumo sacerdote eterno resalta la similitud entre sus roles sacerdotales. Mientras que Melquisedec bendijo a Abraham y recibió su diezmo, Jesús bendice a sus seguidores y ofrece salvación e intercesión continua ante Dios. El hecho de que Melquisedec no tenga una genealogía definida y sus apariciones en la Biblia sugieran una vida perpetua, refleja la naturaleza del sacerdocio de Jesucristo, que trasciende el tiempo y proporciona reconciliación eterna entre Dios y la humanidad. Reconociendo a Melquisedec como una prefiguración de Jesucristo,
los creyentes son llevados a apreciar la profundidad de la obra salvadora de Cristo, que trasciende las barreras del tiempo y el espacio para ofrecer perdón y vida eterna a todos los que creen. La tercera mención significativa de Melquisedec ocurre en la segunda mitad del primer siglo después del nacimiento de Jesús, cuando el autor de la Epístola a los Hebreos retoma el tema de Melquisedec, subrayando su importancia en la comprensión del sacerdocio de Cristo. En la Epístola a los Hebreos, Melquisedec es presentado como una figura única, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, y prefigurado como el propio Cristo, sumo sacerdote eterno. Los capítulos 5 a 7 de Hebreos exploran profundamente el sacerdocio de Melquisedec y su significado teológico. El autor compara y contrasta el sacerdocio levítico basado en la línea de Leví con el sacerdocio de Melquisedec, que existía mucho antes de la institución del sacerdocio levítico. Para aquellos que no estén familiarizados, el sacerdocio levítico se refiere al sistema sacerdotal establecido en la antigua religión judía, centrado en la tribu de Leví y específicamente en la descendencia de Aarón, hermano de Moisés. Según la tradición judía, este sistema fue instituido por Dios durante el período del Éxodo, como se documenta principalmente en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Los sacerdotes levitas tenían la tarea de llevar a cabo los rituales y sacrificios en el tabernáculo y más adelante en el templo de Jerusalén, sirviendo como intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. En la Epístola a los Hebreos, esta comparación se utiliza para resaltar la superioridad y eternidad del sacerdocio de Jesucristo, quien es descrito como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos argumenta que el sacerdocio de Melquisedec es superior al levítico por varias razones. En primer lugar, Melquisedec bendijo a Abraham, el patriarca del pueblo hebreo, lo que demuestra su autoridad espiritual y su precedencia histórica sobre Leví, el antepasado de los sacerdotes levitas. Además, el autor destaca que Abraham dio el diezmo a Melquisedec, lo que sugiere una superioridad espiritual del sacerdocio de Melquisedec sobre el patriarca de la nación hebrea. Otro punto importante es la continuidad y permanencia del sacerdocio de Melquisedec, en contraste con el sacerdocio levítico, que estaba sujeto a la muerte y a la sucesión genealógica. El autor de Hebreos enfatiza que Jesucristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es superior a los sacerdotes levitas porque Él es eterno e indestructible, no sujeto a la muerte y, por lo tanto, no necesita una sucesión sacerdotal. Esta reflexión teológica subraya la relevancia del sacerdocio de Melquisedec como un preludio del sacerdocio eterno de Jesucristo. Al conectar a Jesús con el sacerdocio de Melquisedec, el autor de Hebreos destaca la superioridad y perfección del sacerdocio de Cristo en comparación con el sistema levítico. Así, el sacerdocio de Melquisedec en la Epístola a los Hebreos establece la base para entender la obra redentora e intercesora de Jesucristo, quien ofrece salvación eterna y acceso directo a Dios para todos los creyentes. La importancia teológica de Melquisedec en este contexto parece desafiar las normas establecidas en la tradición bíblica. Se presenta como un personaje excepcional que une los roles de rey y sacerdote, una combinación que normalmente estaba separada en las prácticas religiosas y políticas de la época, mientras que en la cultura hebrea posterior, Dios prohibió que los reyes de Israel asumieran funciones sacerdotales y viceversa. Melquisedec aparece como sacerdote del Dios Altísimo, sin una conexión directa con el pueblo de Israel o con el pacto que se estableció posteriormente con Abraham. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido resalta su singularidad y subraya su importancia teológica. Su existencia anterior al pacto con Abraham indica que no estaba vinculado a las leyes y tradiciones específicas del pueblo hebreo, sino que actuaba como un representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esto lo convierte en una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio trasciende las fronteras étnicas y culturales humanas. Melquisedec bendice a Abraham, reconociendo en él a un instrumento de Dios y otorgándole una bendición significativa tras su victoria en batalla. Esta interacción destaca la autoridad espiritual de Melquisedec y su papel como mediador entre Dios y los hombres, mucho antes de que se estableciera formalmente el sacerdocio levítico.
La comprensión de las implicaciones prácticas y espirituales de la nueva alianza establecida por Jesús, basada en el modelo del sacerdocio de Melquisedec, ofrece una visión profunda de la relación entre Dios y la humanidad. Al contrastar el sacerdocio levítico, con sus limitaciones temporales y rituales, con el sacerdocio de Melquisedec, eterno y universal, podemos apreciar la universalidad y la eternidad del plan redentor de Dios. Explorar el sacerdocio de Melquisedec nos invita a profundizar en las verdades espirituales reveladas en Cristo. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió su diezmo, Jesús, como sumo sacerdote eterno, nos bendice e invita a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo. Esta perspectiva nos desafía a vivir en gratitud y dedicación constantes, reconociendo la supremacía de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Espero que la historia de Melquisedec te haya inspirado. Si te ha gustado el video, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y hacer clic en uno de los videos recomendados para seguir disfrutando otros contenido. Que Jesús te bendiga.